Gracias. ¿Qué tal, ingenieros? Muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Paola Silva Viveros, servidora. Ya tengo 23 años trabajando en la industria automotriz. Ahora sí que he estado en industrias como pueden ser metalmecánicas, lo que es troquelados y estampados, también en inyección. He trabajado en empresas de ensamble, de direcciones, lo que es la parte también de lo que son resortes. Entonces he estado como en toda una gama ahí de esto durante todo este tiempo y pues imagínense, nomás les puedo decir que yo empecé con el famoso QS 9000, que ahorita ya ni existe, creo que muchos ya ni lo conocieron, que fue el antecesor de, precisamente de TS, y luego pues ya empezó IATF. Entonces, pues bueno, nada, un poquito de mi recorrido. Lo que vamos a ver el día de hoy, ingenieros, muy rápidamente, y espero que les sirva, y pues cualquier duda sigo a sus órdenes, es pues ahora sí que un poquito de la introducción a lo que es la norma IATF 16949-2016. Recuerden que esta es una especificación técnica de calidad para la industria automotriz. Nada más es para la industria automotriz, no es para algo más, porque luego hay gente que incluso nos ha dicho, oye, es que yo me dedico a tratamientos térmicos, ¿puedo tener IATF? No, a menos que pues te dediques solamente a la industria automotriz, pero por lo general los de tratamientos térmicos pues también les dan otros servicios a otro tipo de empresas, entonces es más que suficiente la ISO. Entonces, por eso lo hago la aclaración, porque hay mucha gente que se sigue confundiendo. Y pues bueno, los objetivos del curso, ingenieros, es pues entender las mejoras y beneficios de la norma IATF 16949, la versión 2016, ya que ustedes, como bien saben, esta cambió a raíz de que cambió la ISO 9001-2015. Acuérdense que la mamá de esta norma es precisamente la ISO, y es de todas, ingenieros, es de todas las normas. Estamos hablando de ISO 14000, de la ISO 18000, que ahora ya se llama 45000, que son las famosas OSHAs, también de la ISO 27000, de ahora sí que de la 17025, de todas las normas que son certificables. La ISO 9001 es la mamá, si esa cambia, cambian todas. Entonces, es la mamá de IATF también. Incluso aquí voy a hacer una recomendación, que cuando conozcan esta norma van a tener que manejar tres. Lo que es la formación de auditores, que es el próximo curso que les comentó Diego. Vamos a manejar lo que es la ISO 19011, ya la versión 2018, y vamos a manejar lo que es ISO 9001-2015, más lo que es IATF. ¿Sí, ingenieros? Y el contenido, bueno, obviamente vamos a ver lo que es la introducción y cambios derivados de la revisión. Aquí hice un resumen de los cambios a grosso modo, ingenieros, para que ustedes lo vayan conociendo. La verdad es que les va a servir mucho, porque estos son los cambios más importantes que hubo en esta revisión. Esta es la norma, o es la portada de la norma. Esta salió el 1 de octubre del 2016. Incluso acuérdense que teníamos una fecha estipulada que era de 2 años para lo que era la transición de TS a IATF. ¿Por qué se hizo esos 2 años, o por qué se estipularon esos 2 años? Porque se supone que si ya teníamos TS, ya nomás era migrar a IATF, y pues lo que se decían, en este caso las casas certificadoras, mencionaban que pues era sencillo de cierto modo migrar. Para los que realmente nada más tenían ISO y iban a cambiar a IATF, ahí sí les estaban dando más tiempo. Pero para los que tenían TS, pues se supone que era de cierto modo nada más modificaciones. Entonces por eso es que se dio ese plazo, pero al final hay todavía hasta la fecha algunas empresas que se siguen certificando dentro de IATF, y no por eso significa que ahora sí que no les van a dar el certificado, al contrario. Entonces, ¿por qué es importante, ingenieros, esta norma? Pues IATF 16949 aporta un marco creado por los propios fabricantes de automóviles.
para gestionar los procesos de las empresas de modo que puedan cumplir e incluso superar tales exigencias. El estándar ha sido desarrollado por la IATF, que ¿qué significa? Si es que tenían dudas de qué significaba IATF, ingenieros, es la International Automotive Task Force y reúne los procesos comunes de toda la industria. Aquí esta sociedad lo que nos quiere dar a entender es precisamente todos los requisitos específicos de todas las automotrices, ingenieros, que estén dentro de IATF. Ojo, es muy diferente BDA porque esas son para automotrices alemanas y es muy diferente para otros. Ahora sí que aquí IATF principalmente ahora sí que lo encabeza lo que es GM, Ford y ahora sí que otras empresas que no son pertenecientes a BDA. Entonces, nada más para que de hecho aquí lo voy a mencionar. IATF se compone de 9 miembros fabricantes de vehículos, que es Ford, GM, Chrysler, BMW también. A pesar de que ellos tienen BDA, ahorita les voy a decir por qué también están ellos. Volkswagen, Daimler, Renault, PSA, Peugeot, Citroën y Fiat, en conjunto con organizaciones nacionales de comercio de automóviles de Estados Unidos, IAG, ellos están están en el Reino Unido, que se llama SMMT, Francia, que es la FIEF, Alemania, que es la BDA, e Italia, que es la ANFIA. Entonces, todos ellos se juntaron, ingenieros, ¿para qué? Para llegar a un acuerdo en cuestión de lo que es IATF. A pesar de que existen, vuelvo a repetir, diferentes acordes, porque, por ejemplo, el BDA tiene diferentes requisitos, aún así está alineada con IATF. Incluso hay una parte de BDA que menciona que si tú ya tienes IATF, prácticamente ya nomás retome los puntos específicos de BDA. Entonces, por eso, si se dan cuenta, a pesar de que son diferentes organizaciones, al final se juntaron y lo que quisieron es estandarizar. Acuérdense que la palabra estandarizar significa igualar o tener los mismos prácticamente principios. Entonces, ahora sí que por eso es que ellos realizaron esta reunión para poder realizar lo que es la norma IATF. La certificación es un requisito indispensable para todos los proveedores que suministran directamente a los constructores, o sea, las famosas OEMs. Acuérdense que la OEMs es ahora sí que la empresa que acabamos de mencionar y son las que realizan partes originales de los autos. Ahora sí que en pocas palabras, ingenieros, lo que estas empresas son los que ponen los estatutos, son los que ponen ahora sí que cuáles son los requisitos y son las que ponen las prioridades. Entonces, todos los que trabajemos, ahora sí que todos los que trabajemos dentro de una organización automotriz, pues obviamente le prestamos un servicio a la OEM. Ellos son los que ponen, vuelvo a repetir, las reglas del juego. Aunque, digo, aquí entre nos, muchas de las veces no las respetan, y no porque no las respeten, sino porque, digo, les voy a comentar lo que una vez me dijo una persona de GM, me dijo, es que ustedes son los responsables de suministrarnos a nosotros el material, ahora sí que dentro de especificaciones, acorde a lo que yo te estoy pidiendo. Más no es mi responsabilidad yo estarte revisando, por eso tienes una certificación. Y por eso es que, si se dan cuenta, la norma pide ciertos requisitos en toda la cadena de suministro para que cumplamos con eso. Entonces, por eso es que ellos de cierta forma se podrían decir que pues confían ciegamente en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora sí que los que estamos preparados y los que somos especialistas, pues somos nosotros, no ellos. O sea, ellos lo único que hacen es ensamblar, más no crear. ¿Sí, ingenieros? Y bueno, dependiendo de los requisitos contractuales de los clientes, también para proveedores de los niveles inferiores. Acuérdense que por eso existen los famosos tier, que son los tier 1, los tier 2, los tier 3, y ahora sí que hacia abajo, ingenieros. Entonces, los tier 1
digo, voy a mencionar algunas, como puede ser Brose, Continental, Bosch, ZF, etcétera. La mayoría de ellos incluso ya son dueños de su propio diseño. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, con GM le dicen, pues como yo soy el dueño, pues cualquier cosa me lo tienes que comprar a mí. O sea, ahora sí que yo soy el que lo, por ejemplo, diseñé el mecanismo de los frenos. Entonces, pues todo lo que concierne pues va a ser conmigo. Entonces ya se van directamente, incluso ellos son los que le dan la propuesta a la OEM para que hagan algún cambio de diseño, de modelo y todo. ¿Por qué? Porque ahora es al revés. Ellos son ya los dueños y entonces ellos son los que proponen. La OEM lo analiza y verifica si es viable, pues lo acepta. Pero si no, pues obviamente se quedan como están. Porque vuelvo a repetir, ellos también ya se hicieron tan fuertes y tan especialistas que la verdad es que muchas de las veces, y creo que todos nosotros alguna vez hemos escuchado, pues decimos, ah, pues por ejemplo, oye, pues ¿de quién es esto? Ah, pues son de Continente. Ah, no, pues entonces confiable. Por eso es muy importante, ingenieros, pues yo siempre he dicho el renombre. Si tú llegaras a perder tu nombre, lo más difícil es volverlo ahora sí que a rescatar. Entonces siempre tenemos que cuidar esa parte. Si alguien tiene alguna duda, ingenieros, con gusto, me pueden interrumpir sin ningún problema. Entonces, ¿qué es? La norma IATF 1949 establece los requisitos particulares, suplementos para la aplicación de la norma ISO 9001 para la producción en series y piezas de recambio original en la industria del automóvil. O sea, aquí, ingenieros, por eso puse entre paréntesis suplementos a la ISO 9001, vuelvo a repetir, tiene mucho que ver con IATF, o sea, es la base para la formación de la norma IATF. Entonces, lo único que hace es que la base es ISO y los complementos o suplementos es IATF. La norma solo se aplica a los fabricantes en el mundo dentro de la cadena de suministro ahora sí que automotriz para vehículos, sus partes, componentes o sistemas, incluyendo las funciones de apoyo ubicadas en el sitio o fuera de él, tales como los centros de diseño, las oficinas corporativas de la compañía y los centros de distribución. Las exclusiones permitidas no incluyen el diseño del proceso de fabricación. Anteriormente, ingenieros, no sé si se acuerdan que en alguna de las auditorías lo primero que hacíamos era excluir el diseño. O sea, ¿qué era lo que hacíamos dentro del alcance de la auditoría? Decíamos, ah, pues lo único que no estoy dentro de mi auditoría es el diseño. Hoy en día ya no lo podemos excluir porque nosotros sí diseñamos lo que es nuestro proceso de producción. A lo mejor no diseñamos el producto, pero sí diseñamos el proceso. Entonces, dentro de un punto de la norma que lo vamos a ver más adelante, viene diseño, pero habla diseño de los dos, tanto del producto como del proceso. Entonces, hoy en día sí podemos excluir lo que es producto, pero no proceso. Entonces, hay una parte de la norma que también menciona que si vas a excluir un punto y está justificado, lo tienes que, o sea, ahora sí que tenemos que poner un resumen o un adjetivo de por qué no lo estamos haciendo. Anteriormente, las auditorías, nosotros lo único que hacíamos era poner NA, o sea, no aplicaba y ya, no había más que explicar. Hoy en día la norma te dice que no, que tiene que ser una explicación justificada. ¿A qué se refiere esto? O sea, si ustedes no tienen algo que les está dentro de la norma, tienes que justificarlo con algún dato o algo. Por ejemplo, si yo no soy el dueño del diseño del producto, entonces yo tengo que poner que el diseño del producto le pertenece, por ejemplo, a Ford, el cual me entregó su diseño, bla, 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 y que yo solo, o sea, el chiste es que lo tenemos que justificar, ya no podemos poner la NA de no aplica, tenemos que justificar de alguna forma el por qué ya no lo vemos de esta forma, ¿sí? La norma se aplica a todos los suministradores de componentes, incluyendo componentes con SW, embebido, accesorios y
lo que son los famosos service parts, que son las partes de servicio, ingenieros. Acuérdense que eso también son o algunos lo conocen como refacciones. Entonces, todo eso también es parte de lo que es, ahora sí que dentro del alcance de la norma. Para la industria de automoción, turismo, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados, autobuses y motocicletas. Algunos llegan a adoptar esta norma para este tipo de vehículos. Yo ahora sí que a mí me ha tocado auditar vehículos o empresas que tienen vehículos, por ejemplo, para lo que son el transporte personal. Estamos hablando más o menos del tipo de autobuses, por ejemplo, del Primera Plus o algo así. Entonces ellos, por ejemplo, lo que hacen es que tienen ISO. ¿Por qué? Porque realmente no les han pedido lo que es la IATF. ¿Por qué, ingenieros? Porque al final ellos lo que hacen es un autobús, por ejemplo, me decían que se llevaban a veces hasta un año. Entonces es por proyecto. Y me decían que dependían más que nada pues del pedido que les hicieran, por ejemplo, la Primera Plus. Si la Primera Plus les piden 10 camiones, pues ellos nada más hacen 10 camiones. No es un producto en serie, como por lo que sería a lo mejor una parte para un vehículo, no sé, un Volkswagen o un Audi, algo así. Entonces, por eso es que muchas de las veces, pero a lo que quiero darme a entender con esta parte es que ellos también podrían llegar a tener IATF, pero la verdad es que muchos mejor prefieren pues no meterse en tantos dilemas y mejor se quedan con la ISO, ¿sí? No aplicable a vehículos industriales, agrícolas, vehículos de recreo, que es minería, forestal o construcción. Por ejemplo, también me tocó o tuve la suerte de ir a auditar CNH y ellos, por ejemplo, no tienen más que ISO. Y la verdad y es exactamente por lo mismo. Imagínense un tractor, se pueden llevar hasta meses en la construcción del mismo. Entonces realmente es por proyecto, no es en serie. Entonces por eso es que ellos no les aplicaría este tipo de norma. Y bueno, vamos a entrar a lo que es ya la conformación de IATF, ingenieros. Acuérdense que es ISO 9001, la versión 2015, más lo que es IATF 16949-2016. Unidas es la que nos genera lo que es IATF. ¿Qué es lo que cambió IATF a grosso modo, ingenieros? Pues la primera es el enfoque basado en procesos. ¿Qué es un proceso, ingenieros? Un proceso es, acuérdense que son dos cosas importantes. Un proceso siempre va a tener entradas, una serie de operaciones y esas operaciones se convierten en salidas. Hoy en día la norma IATF ya no le llama áreas o ya no les llama departamentos, y ahora se llaman procesos. Lo que es el proceso, por ejemplo, lo que es el departamento de compras o el departamento de recursos humanos o el área de calidad o el área de manufactura, hoy en día la norma le llama procesos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cada una genera, unas tenemos entradas, generamos una serie de operaciones, las cuales se convierten en salidas y esas salidas se convierten en entradas para el siguiente proceso. Ejemplo, si yo estoy en el área de compras, ¿cuál es mi entrada, ingenieros? Pues es una requisición de una materia prima. Entonces, ¿quién es la que me da las entradas? Por ejemplo, manufactura. Manufactura me dice, tienes que comprar un plástico PLC 55 no sé qué. Entonces, ellos son los que me están entregando mi entrada, que es la requisición de materia prima. Yo genero las operaciones que son cotizaciones, la requisición, búsqueda de proveedores, etcétera, hasta la salida que es pues la entrega de la materia prima, que sería el plástico PL005. Entonces, por eso hoy en día ya la norma no le llama departamentos, ya no le llama áreas, le llama procesos. Entonces, esto es muy importante porque muchas de las veces los auditores ya lo que hacemos es, oye, y después de este proceso, ¿qué sigue? Entonces ya seguimos o siguen hablando, pues es que hay que ir a tal área.
Y muchos auditores, digo, me ha tocado ver que pues se te quedan viendo medio feo cuando dice, bueno, pues entonces no conoce muy bien la norma porque ya no son áreas, o sea, ya tienes que dirigirte como procesos. Entonces, en lugar de decir, ah, pues tenemos que ir a tal área, tienes que decir, ah, pues el proceso que sigue o el proceso que continúa es el siguiente. Y ya lo tienes. Entonces, ese es uno de los cambios radicales, ese enfoque basado en procesos. Luego viene lo que es el análisis del contexto y de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Esto es algo muy importante también, ingenieros y radical, porque muchas de las veces, ¿cuántas veces se dieron cuenta que llegaban a poner una empresa o una organización y de repente se iba y ya no sabíamos nosotros ni por qué, ni ahora sí que qué había pasado o qué sucedió? Y bueno, los que son queretanos o somos queretanos se pueden llegar a acordar que antes teníamos a la Firestone, donde está ahora la Uniroyal, antes era la Firestone, y pues de la noche a la mañana se desapareció. Ahora sí que la verdad nadie supo, nadie sabe, ¿y qué es lo que llega a suceder ahí? Volvemos a lo mismo, análisis de contexto. Muchas de las veces necesitamos saber dónde estamos ubicados, con quién vamos a trabajar, qué tipo de organización o qué tipo incluso de gobierno, con qué tipo de gente. ¿Por qué? Porque muchas de las veces las empresas se colocan en algún lugar que supuestamente es estratégico, pero resulta que no es tanto y al final o a la larga llegan a quebrar y desaparecen. Entonces, eso es algo también importante porque eso es lo que te está dando a entender hoy en día la norma con esta parte. ¿Y qué son necesidades? Pues eso. O sea, si tú como organización te vas a colocar en un parque, ¿qué le vas a ofrecer a la gente? ¿Qué le vas a ofrecer ahora sí que a la gente que, tanto gobierno como a la gente que va a estar trabajando contigo, como a proveedores? Entonces, ¿cuál es la necesidad y cómo la vas a cubrir? Y las expectativas es exactamente lo mismo. O sea, ¿qué espero yo de ti? Por ejemplo, Tremec, ¿y qué me vas a dar? Y que ahora sí que qué te voy a dar y cómo vamos a estar. Entonces, y acuérdense que partes interesadas somos todos, en pocas palabras, es un conjunto de gobierno, de accionistas, toda ahora sí que la comunidad, los trabajadores, los proveedores, todos somos partes interesadas. La tercera, en general, son prevención de defectos y gestión de riesgos integrales, que es la reducción de la variación y de los desperdicios en la cadena de suministro. Acuérdense que la palabra más importante hoy en día es el riesgo. En todas las normas, ingenieros, en todas, manejan la palabra riesgo. ¿Y qué significa el riesgo? Muchas de las veces todo el mundo nos vamos con lo negativo. Es que el riesgo es algo malo, es algo que no está bien hecho, algo que me puede llegar a suceder. Y luego nos vamos con lo malo. No, el riesgo en general puede, incluso la norma ISO 31000, nos dice que el riesgo puede ser la incertidumbre de algo que puede llegar a suceder, ya sea bueno o malo. O sea, dice negativo o positivo. ¿Y qué significa? Pues acuérdense que podemos llegar a tener riesgos positivos, como cuáles. Si ustedes hacen un lanzamiento de un diseño nuevo de, a lo mejor de una fascia, y GM te dice, ¿sabes qué? Pues sí me gusta, me la quedo. Ese es un riesgo positivo. A lo mejor ustedes pensaron que le iban a decir que no y resulta que dijo que sí. Entonces es un riesgo positivo. ¿Y qué es un riesgo negativo? Que pues obviamente te diga que no y que pues ahora sí que a lo mejor trabajaste más tiempo y más horas de más cuando realmente pues ya te dijo tu cliente que no. Pero bueno, al final acuérdense que los riesgos, pues el que no arriesga no gana, ¿no? Y la parte de la mejora continua, hoy en día la norma ya no le llama mejora continua, ingenieros, le llama mejora. ¿Por qué? Porque ya viene implícita la palabra continuo. Y entonces lo único que te pide la norma en el punto 10 es que tú siempre mejores durante todo tu proceso de cadena de suministro y durante todo tu proceso de fabricación. ¿A qué se refiere con la cadena de suministro? En pocas palabras, a los proveedores. Y pues tú internamente también en todos los aspectos, ingenieros. Entonces, acuérdense que finalmente es un PDCA la norma y eso es lo que nos está pidiendo en pocas palabras. Un poquito de antecedentes, ingenieros. Acuérdense que en 1980, desde mediados de las décadas de los 70, 80, los constructores emprenden la tarea de construir sus propios referenciales.
ajustados a los requisitos propios del sector para evaluar a sus proveedores. O sea, ellos más o menos en esas épocas, pues sí te hacían alguna revisión o algo, pero era así como, pues, lo que cada quien te pedía. Por ejemplo, GM te pedía unas cosas, Ford te pedía otras cosas, Volkswagen te pedía otra. Entonces, incluso les voy a repetir, cuando yo estaba en la famosa sistema QS, yo me acuerdo que nos decía la chica del sistema de gestión de que, ay, es que viene Ford y hay que pedir, ya sabes que él te pide tales requisitos específicos y tenemos que cumplirlos. Y luego, por ejemplo, ay, es que viene GM y pues ellos nos piden otra cosa. Entonces ahorita lo que digo, sí existe, pero al final la estandarización es IATF y algunos otros puntos o algunos otros requisitos que te pidan cada uno de tus clientes. Pero ya no es así tan visceral, o sea, realmente ya ahorita ya está un poquito más estandarizado. Y en 1988, que es Citroën, Peugeot, Renault, elaboran y aplican conjuntamente un referencial de evaluación de proveedores que fue el famoso precursor del EAQF. Ellos lo que hicieron es que se juntaron, o sea, ya vieron que pues mira, pues creo que los tres hacemos más o menos lo mismo, más o menos pedimos, trabajamos en la misma zona, que es ahora sí que en Francia, pues ¿por qué no nos juntamos y nosotros mismos solicitamos pues qué es lo que queremos de nuestros proveedores? Entonces ellos hicieron como un tipo checklist, no fueron que lo estandarizaron entre ellos tres y pues obviamente era el que aplicaban. Entonces era el que realizaban y el que hacían y ahora sí que ahí empezó un poquito más la estandarización. En 1994 coexistían 4 referenciales de evaluación diferentes según constructores. Por ejemplo, estaba el EAQF 94, que era el sector francés, el BDA 61, que es el sector alemán, el ABSQ 94, que era el italiano, y el QS 9000, que era el que les estoy comentando, que era el sector americano. Imagínense, ingenieros, estamos hablando de 4 normas diferentes, o sea, totalmente diferentes. Entonces, por eso les digo que muchas veces yo veía que las personas que llevaban el sistema de gestión de calidad en ese entonces, pues la verdad sí la tenían bastante complicada porque pues tenían que aprenderse prácticamente los 4 manuales y estar revisando qué era lo que pedía cada uno y obviamente pues cumplir. Entonces sí era un rollo esto y ahorita la idea es esa, que ya no tengamos ese rollo. En el 95, un intento de armonización se pone en marcha en una reunión en Estocolmo entre los constructores de países relacionados con la incorporación de constructores japoneses, con el fin de condensar los requisitos de unas referenciales en uno único. O sea, ahí empezaron a hacer sus reuniones en este año del 95, porque no crean que las normas son muy antiguas, ingenieros, ¿eh? Realmente tienen muy poco que empezó esto de la estandarización. En el 99, los resultados de las reuniones del equipo de armonización culminan en el 99 con la aparición de la primera ISO TS 16949, que fue la versión 99, como especificación técnica para la evaluación de proveedores sobre la base de ISO 9001. O sea, siempre la base, y vuelvo a repetir, ingenieros, base ISO. Entonces ya existía ISO 9001 de la versión 94 y esa fue la que creó, o sea, de ahí se jaló para hacer la ISO TS 16949 del 99. En el 2002 aparece la ISO TS modificada para adaptarse con la estructura de ISO 9001, la versión 2000, bajo la designación de ISO TS 16949-2002. Y en el 2009, con motivo de la modificación de ISO 9001-2008, se revisa la IATF y se modifican ciertos aspectos poco relevantes, pero que hacen que se puedan unificar mejor las normas 9001 y 14001 en los sistemas de gestión de calidad. Aparece la ISO ES 16949, la versión 2014. Entonces ahí también, ingenieros, estamos hablando que en el 2009 salió lo que es la ISO 14000, que acuérdense que es la norma ambiental, del sistema de gestión ambiental. Y en octubre del 2016 ha salido publicada la última revisión de la norma, adquiriendo
lo que es la estructura de especificación técnica y nueva nomenclatura, que es IATF 16949, y se le quitó lo que es ISO TS. Entonces ya se quedó como IATF, ya le quitaron la famoso ISO, aunque, acuérdense, vuelvo a repetir, ISO es la base de IATF. Entonces, esto es un poquito de historia para que ustedes vayan viendo cómo se va haciendo. En preparación para la migración de ISO TS 16949-2009 a esta norma del Sistema de Gestión de Calidad Automotriz, IATF 16949 se solicitó retroalimentación a organismos de certificación, auditores y proveedores IOMS para crear la norma IATF, que cancela y reemplaza a ISO TS 16949-2009. O sea, aquí algo también que fue muy padre es que ya no le hicieron nada más los mismos de siempre, ni con la misma gente, sino ya invitaron a lo que son precisamente casas certificadoras, a proveedores, auditores. ¿Para qué? Para enriquecerla. Por eso es que de ahí nació lo que es las famosas partes interesadas. ¿Por qué? Porque decían, por ejemplo, yo que trabajo, por ejemplo, en Eaton, oye, pero espérame, pues es que a mí me estás pidiendo esto y ¿por qué a él no se lo pides? Entonces, así es como empezaron. Incluso si ustedes tienen la norma, ingenieros, o tienen la posibilidad de contar con la norma, métanse precisamente antecedentes y ahí dan los agradecimientos a todas las personas que colaboraron precisamente en la nueva reestructuración y ahí sale mencionada precisamente Brose, sale mencionada Faurecia, sale mencionada Magnum, ZF. Ahorita son las que recuerdo y las que se me vienen, porque tampoco me las, digo, sí no me las sé de memoria tal cual, pero por lo menos los puntos de la norma sí me las sé. Entonces, como tal, esta norma del sistema de gestión de calidad automotriz no puede considerarse una norma de sistema de gestión de calidad por sí sola, sino que necesita entenderse como un suplemento de la norma ISO 9001-2015 y utilizarse junto con esta última. Entonces, ahí va otra también, dijeron, las casas certificadoras las venden, o sea, ellos venden esta norma. Entonces, ustedes la pueden adquirir como solamente IATF o pueden adquirirla IATF más ISO 9001 o ISO 9000 más IATF. Yo se los digo porque cuando he ido a dar cursos en sitio o daba cursos en sitio de esta norma, para lo que es la formación de auditores, de repente yo llevo mi norma, que pues obviamente yo compré ingenieros, porque acuérdense que tiene que ser la original. Yo llevo mi norma que es precisamente ISO más IATF. El problema es de que luego las organizaciones nada más tienen la IATF y entonces no tienen la ISO y luego tienen que estar viendo las dos. Entonces ya cuando les digo, híjole, pues es que necesitas tener las dos. Entonces ya me dicen, hijo, es que no nos dijeron. Pero vuelvo a repetir, no es que a veces no les digan, se supone que de antemano ya sabemos que está conformada por las dos. Entonces se los comento para que si tienen la posibilidad, compren de una vez la que es así, ISO más IATF. Y así se llama, ingenieros, y así la encuentran en cualquier casa certificadora. Y ahorita sí ya vamos a entrar a los cambios derivados de la revisión. Si hasta aquí no tenemos ninguna duda ni comentario, vamos a iniciar. Aquí vamos a iniciar con la nueva estructura de alto nivel, que es el anexo SL. El anexo es un marco, ingenieros, nada más para la integración de estándares de gestión. ¿Qué es un estándar? Pues obviamente un estándar es para la integración de estándares. Ahora sí que es algo que vamos a hacer todos. En el futuro, las normas y estándares estrictos tienen que encontrarse alineados y con estructuras similares. Idéntica, sistémica de numeración y de textos similares entre los distintos estándares. Términos y definiciones básicos comunes. En definitiva, se pretende que los sistemas de gestión sean más fáciles ahora sí que de integrarse dentro de nuestra organización. Acuérdense que lo que pretende la norma, ingenieros, es que todos hablemos del mismo idioma en pocas palabras. Si yo te digo, oye, ¿cuáles son tu análisis de riesgo? Que todos sepan lo que es un análisis de riesgo. No que yo llegue y te los tenga que explicar y que ya luego me digan, ah, sí, pues es el AMEF.
No, pues es pues es que tenemos el FESTEL o tenemos el FODA. Entonces, esa es la idea, ingenieros, que todos hablemos el mismo idioma, que tengamos prácticamente no a lo mejor lo mismo, porque obviamente cada organización es diferente, pero sí por lo menos la estructura que sea muy parecida, porque al final eso es lo que está pidiendo la norma. ¿Y cómo se divide la norma, ingenieros? Pues bueno, la estructura o hoy como se realizó hoy en día son 10 puntos. El primer punto es el alcance de esta norma, que ya lo revisamos. Acuérdense que solamente es para la industria automotriz. Las referencias normativas, que acuérdense que las referencias normativas es ISO 9001-2015. Términos y definiciones, también eso es muy importante que ustedes lo conozcan, junto con ISO 9001, que también viene ahí términos y definiciones. Luego viene lo que es el 4, que ya empieza ahí, ahora sí que en ciertas palabras, ya viene la norma, ya empezamos con el punto 4, que es el contexto de la organización. El punto 5 ya es la parte de liderazgo. El 6 es planificación. El 7 es apoyo. El 8 se llama operación. Y el 9 es la evaluación del desempeño y el 10 es la mejora. ¿Se acuerdan que les hablé del famoso PDCA, ingenieros? El PDCA, en pocas palabras, les voy a decir de dónde inicia. Digo, perdón, voy a borrar. Aquí, ingenieros, déjenme ir cambiando de colores. Tengo pulso de maraquero. Entonces, así es como se conforma nuestra norma, ingenieros. Aquí es nuestro plan. Aquí tenemos nuestro hacer. Aquí tenemos lo que es evaluar. Y por último, ¿qué es? La mejora, ingenieros. O lo que es la... Entonces, se dan cuenta, es un PDCA. De este punto del 4 al 7, ingenieros, es nuestra planeación. El 8 ya es el hacer, es el do. El 9 ya es ahora sí que el check. Y el 10 es el mejor. Ahora sí que la mejor. Entonces, por eso la norma, ingenieros, en pocas palabras, es un PDCA. Entonces, los primeros puntos, que es 4, 5, 6 y 7, te va a decir qué tienes que hacer o cómo lo vas a tener que hacer, o sea, la planeación. El 8 ya es cómo lo vas a llevar a cabo dentro de tu organización. El 9 es cómo lo vas a calificar, que es el check, ingenieros. Y obviamente el 10 es el mantener. Entonces, y mantener y mejorar. Entonces, obviamente, por eso les digo, la norma en sí está diseñada como un PDCA. Y aquí está, ingenieros, ahora sí que aquí los puse. Tenemos lo que es planificar, hacer, verificar y actuar. Tenemos que el punto 4, 5 y 6, tenemos el planificar. El 7 y 8 es el hacer, el 9 es el verificar y el 10 es el actuar. ¿Y cómo se dividen estos, ingenieros? Aquí se los puse, entendiendo la organización y su contexto, en el punto 4 de la norma, que es contexto de la organización, necesidades y expectativas de las partes interesadas, lo que es el alcance del sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión de calidad y sus procesos. Esto es de la parte 4 o del punto 4 de nuestra norma. En el punto 5 se divide lo que es liderazgo y compromiso, lo que es política de calidad. Viene roles, responsabilidades y autoridades. El punto 6 es
acciones para gestionar riesgos y oportunidades, objetivos de calidad y planificación para lograrlos y planificación de los cambios. Aquí en los de hacer ingenieros que se divide el 7 y el 8 es apoyo o soporte. Esto también hay algunas normas que lo traducen como soporte. Entonces es recursos, lo que es la parte de la competencia, concientización, comunicación e información documentada. Dentro de la operación tenemos lo que es la planificación y control operacional, determinación de requisitos para proveedores y servicios, diseño y desarrollo de productos y servicios, control de productos y servicios suministrados externamente, producción de la prestación de servicios, liberación de productos y servicios, procesos de producto y servicios no conformes. Y ya viene lo que es la parte 9, que es evaluación del desempeño. Aquí vamos a ver lo que es seguimiento, medición y análisis, auditorías internas y la revisión por la dirección. Y en la parte de mejora, en general, se dividen en no conformidades y acciones correctivas, y volvemos a la parte de mejora. Vuelvo a repetir, el continuo ya se lo quitó, lo siguen dejando, lo seguimos dejando porque muchas de las veces la gente todavía como que no le agarra mucho la onda que nada más es mejora, entonces muchos lo seguimos dejando nada más como referencia. ¿Sí, ingenieros? ¿Y cuáles son los nuevos principios de gestión de calidad? Vuelvo a repetir, el enfoque de procesos incluye el concepto de sistema. Acuérdense que necesitamos tener un sistema donde venga incluidos todos nuestros procesos. Y esos procesos, ¿dónde lo vamos a ver permeados? En lo que son las famosas diagramas de tortuga, ingenieros. Acuérdense que ahí es donde vamos a ver nuestros procesos. Y un lenguaje simplificado para mejorar el entendimiento. Volvemos a repetir, se supone que cualquiera que lea la norma y que estemos dentro de la industria automotriz le vamos a entender. ¿Por qué? Porque estamos hablando el mismo lenguaje. Y bueno, aquí se vuelve a repetir la parte de liderazgo, lo que es la participación del personal, lo que les decía, enfoque de procesos, la parte de mejora, toma de decisión basada en evidencia y gestión de las relaciones. Y todo esto nos va a ayudar, ingenieros, ¿para qué? Para lo que es el enfoque al cliente. ¿Sí, ingenieros? Entonces, acuérdense que nuestro punto importante o lo que todos queremos en este momento, pues es tener contento al cliente. ¿Por qué? Porque ellos son, pues ahora sí que los que nos hacen estar bien. En la parte de términos y definiciones, ingenieros, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver en la norma? Pues vamos a ver que es el anexo SL, que se van a enlistar 22 términos y definiciones. Eso es lo que viene dentro de IATF, no viene más. Por ejemplo, lo que es un mantenimiento predictivo, viene dentro de ahí como definición, porque muchas de las veces conocemos el preventivo y conocemos el correctivo. Entonces le aumentaron el predictivo pues para que supieran a qué es lo que está refiriendo la norma y obviamente qué es lo que está solicitando del mismo. Ellos constituyen parte integral de texto común para las normas de sistema de gestión. ISO 9001-2015, lista 69 términos y definiciones incluyendo los 22 indicados. Por eso les digo que es muy importante, ingenieros, que compremos la norma con integración de esta o tener ISO 9001 más IATF. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, esta cuenta con 69 términos más estos. Entonces, ahora sí que súmele cuántos son lo que realmente necesitamos conocer para poder cumplir con los requisitos tanto de IATF como de ISO 9000. En total son 91. Pero no son requisitos, sino son definiciones, ¿sí? La fuente de todos los términos y definiciones es la ISO 9000-2015. Ingenieros, si alguien de ustedes quiere conocer un poquito más de términos y definiciones y no sabe dónde encontrarlo, aquí está la solución. Bajen ISO 9000, no 9001, 9000, que así se llama, términos y definiciones. Esta la pueden bajar en San Google
y ahí en San Google la encuentran, no necesitan comprarla porque es una norma de referencia, no es una norma editable, es de referencia. IATF lista 41 términos adicionales en su apartado de vocabulario y no hay ningún requisito que obligue a sustituir los términos utilizados actualmente por la organización. Y aquí ya empezamos, ingenieros. 431, ¿qué es lo que? Esto es lo nuevo, ingenieros, eso es lo que cambió. O sea, por eso les dije que este les va a servir mucho, porque aquí viene lo nuevo. Obviamente en el curso ya veríamos uno por uno, estaríamos explicándolos, vuelvo a repetir, estaríamos viendo los debes, cómo lo podrías defender, qué documento necesitas. Digo, aquí es a grosso modo nada más para que sepan lo que vamos a ver, ¿no? Entonces aquí es determinación del alcance del sistema de gestión de calidad y viene un suplemento. Les voy a dar un tip, ingenieros, donde diga suplemento dentro de IATF, este punto, lo voy a subrayar con otro color. Este punto ya viene en ISO, ¿sí? Y cuando dice suplemento, este es meramente propio de IATF. O sea, es como lo que le agregó IATF a ISO. Entonces, cuando ustedes vean suplemento es porque eso es de IATF, no es de ISO, ¿sí? Y aquí lo único que nos dice es las funciones de apoyo, tanto en sitio o distantes, como ya habíamos visto, que son centros de diseño, etcétera, u oficinas. Esto también deben de incluir dentro del alcance del sistema. Por ejemplo, yo he ido a empresas donde está la empresa o la ensambladora está, por ejemplo, voy a decir está en un parque, en el Parque Bernardo Quintana, pero sus almacenes los tiene en el Odone. Pues no importa que estén en el Odone, también están dentro del alcance del sistema de gestión. O sea, también tienen que ser auditados, en pocas palabras. Eso es a lo que se refiere este punto. Requisitos específicos del cliente, no voy a ahondar tanto en este tema porque ustedes saben lo que es un requisito específico y lo que aquí lo que nos pide es que deben de ser evaluados. Y obviamente pues cumplirlos de acuerdo a lo que nos piden. Digo, vuelvo a repetir, nomás puse como los más importantes o los más nuevos de cada uno. Aquí otros puntos nuevos, ingenieros, es el 4411, que es la conformidad del producto y del proceso. Aquí lo único que nos dice la norma es que nos debemos asegurar que todo el producto y proceso, incluyendo las piezas, sean conformes a los requisitos que nosotros estamos solicitando o el cliente en general, porque acuérdense que nosotros también nos podemos convertir en el cliente de un proveedor o nosotros podríamos ser los proveedores de un cliente. Entonces, lo único que te piden es que tengas que estar conforme a los requisitos. Seguridad del producto, tampoco estaba. Hoy en día la norma ya lo considera importante, porque si tú tienes algún producto de seguridad, ya debes de también cumplir con el requisito 4412. Responsabilidad corporativa. Esto también es importante, que tampoco estaba. ¿Qué significa? Aquí debemos de tener algo muy importante, ingenieros. Lo voy a subrayar. Dejen nomás saco mi colorcito. Miren, política antisoborno. Entonces, ya no podemos llevar al hermano de mi primo que pues se dedica a la limpieza. ¿Por qué? Porque entonces ya lo verían como un soborno. Entonces, lo que nos está pidiendo la norma es que precisamente exista una política antisoborno, que no se preste a que estuvamos haciendo malas acciones y pues ahora sí que nos pueda incluso correr el riesgo de terminar la relación laboral por permitir este tipo de relaciones. Entonces, esto es algo muy importante que también tiene la norma. Y la otra, ingenieros, es propiedad de procesos. Propietarios, perdón, del proceso. Aquí, ¿qué significa en pocas palabras? Son los dueños del proceso. O sea, ¿quién es el dueño, por ejemplo, de lo que es el proceso de calidad? Ah, pues es el ingeniero Pedro Álvarez. Ah, pues él, como ingeniero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y volvemos a la parte, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Y cuál es su autoridad? Y les voy a decir una cosa, ingenieros, la mayoría de las auditorías hoy en día les está fallando esa parte. O sea, sí saben cuál es el rol, que es el gerente de calidad,
pero no saben cuál es, y saben también cuál es su responsabilidad, pero se les olvida poner la autoridad. Entonces, hoy tienen que tener esas tres cuestiones, que es donde viene en este punto, que es el 5113, y eso es muy importante. Y vamos con el punto 6, que es lo que les decía, análisis de riesgo. Aquí lo único que te pide la norma en pocas palabras, ingenieros, es analiza los riesgos en todos los aspectos de la organización, en todos. O sea, no es nada más en el producto, en el proceso, es en todos. Entonces aquí tenemos que presentar dos tipos de estudios, que esos también los realizamos en el curso que vamos a dar en los siguientes, ahora sí que en los siguientes meses. ¿Y para qué? Para que ustedes sepan cómo, ahora sí que qué es lo que les van a auditar y cómo se van a defender en este punto que es el 6.1. Este punto también es muy importante porque la mayoría, lo único que presenta es el AMEB y no ingenieros. Porque el AMEB, acuérdense que es para el proceso, más no para todo lo demás. Entonces, por eso les digo que son diferentes estudios, no es nada más uno, que muchos nada más, pues sí tengo el AMEB, pues sí, pero y los demás, o sea, los demás que acuérdate que cuentan dentro de la organización también. Luego vienen lo que son los planes de contingencia, que es el 1, 2, 3, igual. Este plan de contingencia anteriormente la mayoría lo llevaba lo que es la parte de seguridad e higiene. Ahora no, ingenieros, ahora ya tiene que ver también qué otra cosa vas a hacer. Por ejemplo, algo que habla la norma, ¿qué vas a hacer si tienes lo que es un ciberataque? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues no sé, a lo mejor pues yo ya protejo ahora sí que de alguna forma mi equipo, ahora sí que protejo, ahora sí que protejo mi equipo a lo mejor de cómputo o con alguna persona en sistema o no sé. Entonces, lo que necesitamos saber es cuál va a ser tu plan de contingencia. O sea, no es nada más, vuelvo a repetir, no es nada más como antes que seguridad y higiene, pues evacuación, primeros auxilios y combate contra incendios. No, o sea, ya habla ahorita en este punto, en planes de contingencia, habla de varios. Y lo más importante, ingenieros, es que ustedes lo tengan probado y con evidencia, que eso es lo más importante. ¿Cómo vas a probar y cómo me lo vas a evidenciar? Y luego viene el 7131, que es la planta, instalación y planificación del equipamiento. Este también es nuevo, ingenieros, tampoco se veía. Y aquí lo que nos dice es que igual debes de tener un enfoque multidisciplinario para identificar y reducir riesgos en cuestión de que te ayuden a mejorar las plantas, instalaciones y equipo. Por eso les decía que hacemos diferentes estudios o hacemos ejercicios para que ustedes sepan cómo defender también este punto. Y luego viene lo que es el 722, que es la competencia. Acuérdense que la competencia se divide en dos, ingenieros. ¿En cuál se divide? Si usted, ahora sí que cuál y cuál se divide, me van a decir. Acuérdense que la competencia, ingenieros, se divide en lo que es conocimientos y habilidades. Eso es la competencia. O sea, esto, ingenieros, vuelvo a repetir. Ya me la cambió. Bueno. Esto, ingenieros, lo que ustedes me dijeran, no, pues es que no sé qué es una competencia. Se califica lo que es el conocimiento y la habilidad. O sea, ¿de qué tanto tienes tú en conocimiento, por ejemplo, de la norma y qué tan bueno eres para aplicarla? Eso es lo que nos está pidiendo en pocas palabras, pero en general, o sea, no es nada más en cuestión de la norma, sino en general, y aquí es donde también revisamos qué requisitos te pide la norma para que puedas cumplir con el punto del 7.2, que es la competencia. Y también ya viene el 7.2.3, que es competencia para auditores internos, que aquí es donde te pide, pues, que tomes ahora sí que este tipo de cursos o de conocimientos para que, si tú quieres ser auditor interno dentro de una organización que tiene IATF, tienes que conocer, ahora sí que la norma, y tienes que conocer dos ingenieros.
bueno, en este caso 3. Tienes que conocer 19011, tienes que conocer ISO 9001 y obviamente lo que es IATF. Entonces, eso, ahora sí que se los puse yo aquí para que vean que es un requisito de la norma. Y luego viene 724, que es la competencia de los auditores de segunda parte. Estos auditores de segunda parte, ¿quiénes son, ingenieros? Acuérdense que existen 3 tipos de auditoría. La primera, que es la primera parte, que es la que ustedes hacen allá ahora sí que dentro de la interna. Y la segunda es la de proveedores, ingenieros, o las que les hacen sus clientes a ustedes. Y la tercera es la de auditoría de certificación. Entonces, ustedes, ingenieros, cuando tomen este curso, ustedes van a poder ser auditores de primera y segunda parte. La de primer parte es, vuelvo a repetir, es la que ustedes harían dentro de su organización, y la segunda es la que le harían a sus proveedores. Entonces, ahora sí que esa es la ventaja. Ya si ustedes quisieran ser auditores de casa certificadora, ahí sí ya no, porque tendrías primero que cobijarte con una casa certificadora y que pues ellos te den todo el adiestramiento, conocimiento y todo para que tú lo puedas realizar y ser auditor de casa certificadora. Conservación de registros, que es el 75321. Acuérdense que esta parte es la parte del control de los registros. ¿Qué es un registro, ingenieros? Acuérdense que es un formato donde lo vamos llenando. Y aquí lo que te pide es obviamente que todos los registros tengan el mismo diseño, los mismos datos y todo. ¿Para qué? Pues para tener una buena trazabilidad de documentos, porque acuérdense que lo que vamos a auditar son los documentos, que es la evidencia objetiva. Y luego viene el 8323, que es el desarrollo de productos con software integrado. Aquí son muy pocas las organizaciones, ingenieros, que les aplica este punto también. ¿Por qué? Porque el software integrado es, por ejemplo, las tarjetas, que son las que manejan las tarjetas electrónicas, por ejemplo, que ya tienen un software para cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro estéreo del auto digital. Entonces ustedes ya ven que lo tocan, que es touch, y entonces es ahora sí que un inteligente. Y entonces entonces ya tiene un software que incluso ya va, pues ahora sí que lo va guardando e incluso y se va actualizando. No sé si han visto que cuando van ustedes a la agencia, cada que hacen el servicio, ellos actualizan el software del tu radio, actualizan el software también del clima, todo, porque ya la mayoría son touch. Digo, algunos todavía ahora sí que tienen los botoncitos, pero al final ya acuérdense que también nuestro auto trae una computadora integrada y todo eso también lo van actualizando. Entonces, solamente este punto aplicaría para la gente que desarrolla softwares integrados. Programa de prototipos, que es el 8343. Este programa de prototipos lo que nos pide la norma es que tengamos siempre un prototipo en caso de manejarlo. Si no, igual, si no lo aplican o eso, lo tienes que justificar, pero casi por lo general la mayoría de los automotrices sí manejamos prototipos, ingenieros. Entonces, no podemos decir que no, porque incluso el plan de control no lo solicita. Y viene el 8412, que es el proceso de selección del proveedor. Aquí lo que nos está pidiendo son una serie de requisitos para precisamente cumplir con un buen proveedor. Y aquí también lo que nos pide en pocas palabras es que tenga ISO. Acuérdense que si nosotros tenemos IATF, nuestro proveedor, ahora sí que el de hacia abajo tendría que tener ISO. Pero esta certificación solamente aplica a productos y procesos que vayan directamente, ingenieros, en nuestro producto, nuestro servicio. No, por ejemplo, si me dicen, no, pues es que yo quiero auditar al de la jardinería, perdón, pero pues ese no va ni en tu producto ni en tu servicio. Entonces, tiene que ir directamente en tu producto, tu servicio, para que pueda cumplir con estos requisitos que nos piden en el 8412. Y luego viene precisamente de la mano el 8423, que es el de desarrollo de proveedores. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos un proveedor que es muy bueno, pero no tiene el sistema ISO.
Todo lo que te dice la norma es desarrollalo y obviamente que él se comprometa que en un determinado tiempo pues se va a certificar bajo ISO. Si no, pues digo, perdón ingenieros, está muy triste esta situación, pero si no quiere o no puede, no lo puedes tener como proveedor. ¿Por qué? Porque no estás asegurando lo que es la cadena de suministro. Entonces, lo que quiere IATF es que pues, nos aseguremos de una u otra forma esta parte. Y luego viene el 84231, que es el software relacionado con productos de automoción o productos de automoción con software integrado. Esto es exactamente lo mismo que estábamos hablando, nomás que este es como ahora sí que es otro punto de lo del software, pero pues vuelvo a repetir, yo esto solamente lo he visto en muy pocas organizaciones que sí manejan software integrados, pero ahí les va. A veces ellos no generan el software, sino también ya viene de otro país. Ellos lo único que hacen es, porque así me decían en una que fui a auditar, que hacen tarjetas electrónicas para aires acondicionados. Y ellos me decían, no, es que nosotros no hacemos el juego ni lo desarrollamos. O sea, ellos ya no lo mandan, prácticamente ya viene dentro de la tarjeta. Y lo único que nosotros hacemos son pruebas. Pero realmente quien lo genera y todo es otro proveedor que incluso está en Alemania. Entonces tampoco ellos son los dueños de este desarrollo. Y el 8424, estamos hablando del seguimiento del proveedor, es exactamente lo mismo. Una vez que desarrollemos al proveedor, le tenemos que dar seguimiento, pues para ver que está realmente cumpliendo con nuestros requisitos y que además está cumpliendo bajo lo que es ISO o IATF, ahora sí que dependiendo qué sistema con el cual esté calificado y esté implementado. Y ya viene la parte de auditorías de segunda parte, que esto es lo que les decía a ustedes. O sea, algo bueno de estos cursos es que ustedes pueden ser auditores de primera y segunda parte. Acuérdense que la primera es su organización, o sea, las auditorías internas, y la segunda es organizaciones con los proveedores. Entonces, eso también es, ¿por qué? Porque muchas de las veces hay empresas que, pues ya, digo, vamos a ser honestos, ya no te quieren capacitar o ya no te quieren dar la competencia y hay muchos, incluso yo he visto algunos ingenieros que me dicen, híjole, es que me están pidiendo ya conocimiento ya TF para auditar y pues casi que ya quieren que lleguen con todo también ahí integrado. Entonces esto es algo muy bueno porque ya puedes llegar tú y decir, mira, yo ya tengo la competencia, ya tomé el curso y entonces ya te pueden sumar para ser un auditor de segunda parte. Y viene el 8431, ingenieros, que es información para los proveedores externos. Este es un suplemento. Este suplemento era lo que les decía. Aquí vienen todas las cuestiones de requisitos legales y reglamentarios. Acuérdense que la parte legal y reglamentaria también es muy importante porque hoy en día nos piden cumplir con esos ciertos datos para poder cumplir. ¿Como cuáles, ingenieros? Digo, es un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, que estemos dados de alta en Hacienda para poder facturar, porque si tú no cumples con ese requisito legal o reglamentario, tú no podrías facturar y obviamente tendríamos problemas a la hora de emitir alguna constancia o algo ante el SAT. Entonces, todo esto también lo revisamos dentro del curso. Y viene el 8511, que es el plan de control. Acuérdense que este es uno de los core tools. Incluso, pues, una de las recomendaciones que también les hacemos, ingenieros, es que una vez que ya tomaste este curso, tomes un curso de core tools porque durante toda la norma te va a estar pidiendo core tools. O sea, incluso así lo dice. Así como este te dice plan de control, hay uno que más adelante te va a decir AMEB, vas a ver otro punto que te dice controles estadísticos, que es la SPC, vas a ver otro que dice lo que es medición y mantenimiento de instrumentos de medición, que es MSA. Entonces, al final, tienes que ver, no, así que core tools, porque si vas a auditar o lo que quieres es precisamente llevar una auditoría, pues tienes que tener todos los conocimientos a la mano para poderlos realizar. Y bueno, ahora sí que esto es parte del plan de control. Y viene lo que les decía, el 8515, que es mantenimiento productivo total, que es el famoso TPM, pero no lo vemos con el objeto como lo ve Lean Manufacturing. Acuérdense que Lean Manufacturing viene dentro del TPM varias cosas. Aquí lo que te pide, en pocas palabras, es que tengas todo definido, todo el alcance de tus máquinas y equipos y herramientas.
Entonces también te pide que todo lo que es estos requisitos que tú te solicites, tanto el cliente como ustedes, lo tengan estipulado dentro de este mantenimiento productivo, e incluso ya te dicta algunos indicadores. Por ejemplo, el OEE ya te pide que lleves ese indicador, o sea, ya no te lo da como optativo, ya es un requisito que te pide la norma, así como algunos otros estudios te pide dentro de este punto, que puede ser el MTTR, que es este, ingenieros, que es el MTB, que es el tiempo entre fallos. El MTTR es tiempo medio entre reparaciones. Estos indicadores, si se dan cuenta, ya es un requisito de la norma, ya no es una opción, o sea, ya lo tienen que medir. Entonces, muchas de las organizaciones también necesitan conocer esto para saber qué es lo que te van a pedir dentro de una auditoría. Y luego viene el 85611, que son los cambios temporales de proceso. En pocas palabras, los que son cuando nosotros realizamos alguna desviación, algún retrabajo, alguna modificación, por eso se le llama temporales. Porque si tú estás haciendo algún retrabajo o alguna desviación o algo, tienes que controlarlo. Es lo que te pide la norma. O sea, no es nada más pues es que le pido a mi cliente una desviación y como yo siempre les digo, no trabajen desviación sobre desviación y sobre desviación y así se la van llevando forever y and ever. No, pues ahorita ya la norma te pide que incluso tengas un método tanto como ahora sí que de detección, inspección y de término de eso. Entonces esto también ya lo ve la norma, ingenieros, entonces ya no es nada más así de que pues hago mi desviación y ya. O sea, no, tenemos que tenerla documentada y con un tiempo determinado. Y obviamente tener las instrucciones y ayudas visuales, todo lo documento que conlleva esta parte. Y luego viene el 861, ingenieros, que es la liberación de productos y servicios. Aquí lo que nos dice en pocas palabras es que nosotros, como organización, debemos de garantizar todo lo que vamos a liberar. O sea, y las liberaciones, acuérdense que es desde el inicio, desde el almacén, porque estamos liberando materia prima, luego liberamos lo que es la primera pieza, luego liberamos lo que es la línea, luego liberamos lo que es el proceso, luego liberamos lo que es el producto y ya luego liberamos el embarque. A eso se refieren, ingenieros, a toda la parte, a todo donde exista liberación, lo tienes que controlar y obviamente debe estar también plasmado en el plan de control. Entonces, esto es a lo que se refiere este punto. E información con el cliente, que es el 8716. Esta parte de la información con el cliente es todo lo que tengamos, ahora sí que relevante, que deba de saber el cliente, se lo tenemos que comunicar. Y para eso existe otro punto que se llama comunicación, y ahí es donde tenemos que estipular qué es lo que le vamos, incluso lo dice así la norma, qué, cómo, cuándo, dónde y quién. O sea, quién se lo va a dar, quién se lo va a decir, cómo se lo vamos a decir, qué le vamos a decir, o sea, todo eso, ¿por qué? Porque obviamente el cliente tiene que estar enterado de ciertas situaciones, no, obviamente no de todo, sino de ciertas cosas. Y luego ya viene ya el 9, ingenieros, que acuérdense que es la parte de evaluación. Aquí lo que nos piden el 911 es seguimiento y medición de los procesos. Aquí esa es la parte donde yo les decía que nos pides controles estadísticos, el famoso SPC. Entonces aquí lo que nos está pidiendo tanto en el punto 1.1 y en el 1.2 es controles estadísticos. Miren, incluso aquí dice identificación de herramientas estadísticas. Entonces, estas deben de estar también bajo el plan de control y bajo el AMEF, o sea, donde apliquen. Entonces, también tenemos que auditar esa parte de SPC, por eso les digo que es muy importante que luego tomen, y si ya tienen el control, pues ya nomás, ahora sí que ya están del otro lado en pocas palabras. Y también lo que nos pide es la generación de programas de auditorías internas, que es el 9221. Aquí por eso es importante tomar la 19.011, porque ahí es donde vamos precisamente a realizar un programa que nos pide esa norma. Y ahí te piden unos ciertos requisitos que son los que vamos realizando y vamos cumpliendo para que ustedes sepan cómo realizar. La mayoría de las organizaciones, ingenieros, ya está estipulado el programa, ya no le tenemos que mover, pero yo siempre les digo, ahora sí que a
a los ingenieros, a ver, y si tú fueras el auditor interno y llegas a una empresa donde no tiene nada, ¿cómo lo generas? De modo que te estés volando el de otra organización donde estuviste, pues no, porque acuérdense que ya existe la parte de la confidencialidad. Entonces tienes que aprenderlo a hacer tú. Entonces por eso incluso hacemos una dinámica donde ustedes generan un programa de auditorías para que sepan cómo se tiene que realizar, ¿sí? Y ya viene lo que es el 9223, que es auditorías del proceso de producción. Acuérdense que durante todo el lapso también de la generación de nuestro producto vamos realizando auditorías de proceso. A esto es lo que se refiere este punto. ¿Qué vas a hacer durante todas las auditorías de proceso? ¿Dónde lo vas a llevar a cabo? ¿En qué lo vas a registrar? ¿Conforme a qué? Acuérdense que debe ser bajo el plan de control o bajo un checklist, etcétera. Y ya viene el 931, ingenieros, que esto es algo muy importante también de la norma. De hecho, es uno de los puntos que se podría decir que son los que también cambiaron mucho más, porque aquí es la revisión por la dirección. ¿Y a esto a qué se refiere? Acuérdense que aquí ya no existe un representante de la dirección. Ya bajo IATF ya no existe representante. Aquí existe directamente el director, se le audita, o sea, ustedes tendrían que auditar directamente al director o al gerente de planta, y él tiene que conocer muy bien este 93. ¿Por qué? Porque son todas las entradas de la revisión por la dirección, que son algunos puntos nada más, obviamente no es todo, pero lo que yo siempre les recomiendo es pues que por lo menos el gerente de la planta conozca dónde están las cosas. Y es este punto 9321, que son las entradas por la dirección. Si se dan cuenta, ingenieros, si ustedes cuentan, ahorita, ahora sí que yo puse, son como 13 incisos, miren, los que piden. Entonces realmente, bueno, porque aquí yo les estoy poniendo lo de IATF, pero miren, el A, B, C, D, los demás son de 9001 y estos son los que pide IATF. Entonces, por eso les digo que sí son como 12, 13 incisos los que tiene que conocer y tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque es un requisito, es un debe de la norma. Y también otro que nos pide, que es el 1023, que es la solución de problemas. Aquí lo que nos dice es que ustedes deben de contar con una metodología que les ayude a encontrar lo que es la causa raíz de algún problema que hayan tenido dentro de la organización o fuera de la organización. ¿A qué me refiero con afuera? O sea, que tu proveedor, ya sea que tú le entregues tu formato de solución de problemas o él te entregue el de él, pero obviamente con el análisis de causas raíces y con todo lo que conlleva. Entonces, ¿para qué? Para que pues obviamente minimicemos el riesgo y podamos tener un mejor control del mismo. Ya viene la parte 1024, que son los detección de errores, o mejor conocidos como los pocayoques, ingenieros. Entonces también aquí ya lo contempla la norma, contempla los famosos pocayoques y te dicen cómo los debes de controlar, cómo los debes de mantener, cómo los debes identificar, etcétera, etcétera. Y luego viene el 216, que es el análisis de reclamos de clientes y análisis de fallos en campo. Esto tampoco se hacía anteriormente. Sí hacíamos el análisis de reclamo, pero yo me refiero al análisis de falla. Ahora lo que nos pide en pocas palabras, ingenieros, es tener un ingeniero que en caso de que exista alguna falla en campo, él vaya directamente, por ejemplo, a la carretera o donde haya surgido el problema y haga un análisis. Esto también se le puede llamar garantías, ingenieros. Acuérdense que nosotros damos una garantía, por ejemplo, del sistema de frenado, o damos una garantía de la dirección, o damos una garantía ahora sí que el elevador de la ventana. Entonces, si no funcionó, entonces lo que te piden es tener un ingeniero que conozca ahora sí que perfectamente el producto y sea capaz de resolver una falla de campo. Y luego ya viene lo que es el suplemento en cuestión de mejora continua. Y lo que te pide en pocas palabras, ingenieros, es indicadores. Miren, aquí está la palabra. Ahora sí que yo se la subrayo, indicadores. Y acuérdense que toda organización que estamos trabajando bajo IATF, incluso ISO, con eso estamos trabajando. ¿Para qué? Pues para ver qué tanto estamos avanzando. Ingenieros, acuérdense que lo que no se controla,
no se puede medir y si no se mide, pues no lo podemos controlar. Entonces necesitamos controlar y necesitamos tener indicadores de cada uno de nuestros procesos. ¿Para qué? Para ver cómo estamos avanzando dentro de la organización. Y pues bueno, aquí acabaría la presentación a grosso modo. Como dijo Diego, ingeniero, si ustedes quieren la presentación para conocerla un poquito más, yo no tengo ningún problema, lo preparé exactamente para ustedes. Diego, ¿estás por ahí? ¿Alguna pregunta, ingenieros, que tengan con respecto a la presentación o no sé? Aquí andamos, ingeniera. Pero si gusta, primero que termine la sesión de preguntas y respuestas, ya para finalizar y yo darles algunos puntos de despedida. Ah, ok. Pueden abrir los micrófonos, ingenieros, ¿eh? No hay ningún problema. O por medio del chat, no sé, como a ustedes les guste o les parezca mejor. Buenas tardes, mi nombre es Eric Camacho. Sí, Yo Eric. quisiera nada más, si me pudiera dar algunos ejemplos en el punto 6.1.2.1, que es el análisis de riesgos. Comentaba acerca de que muchas veces las compañías están solamente enseñando lo que es el AMEB de proceso y obviamente sí solo involucra el AMEB de proceso. No sé qué otro tipo de documentos son los que quizás estén requiriendo los auditores. Esa sería la pregunta. Ah, ok. Pues mira, Eric, uno de los ejemplos podría ser, es el famoso FODA, no sé si lo conozcas, que es un análisis de que se llama fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ese se realiza precisamente para todo lo que es la cuestión organizacional. Lo único que haces es poner todas las debilidades, por ejemplo, de la organización. Ejemplo, Eric, digo, yo no sé de qué organización estás, digo, nada más te voy a poner un ejemplo. Si estuviéramos hablando de Treme, ¿cuál es una debilidad? A lo mejor que está ya en una zona urbana y que lo que está generando a lo mejor es molestias con la gente que está alrededor. Entonces, es en lugar de ser una debilidad, pues, digo, una oportunidad, pues obviamente ya es una debilidad. Entonces, eso es como, así es como se van categorizando. O sea, tú vas, y esto se tiene que hacer también por equipo multidisciplinario, Eric. O sea, no lo puede hacer una sola persona, porque acuérdense que una sola persona, por lo general, vemos solamente una cosa y no vemos más allá, porque pues obviamente nomás defendemos, por decirlo así, nuestro territorio. Entonces, por lo general se invita a diferentes procesos para que lo podamos conformar. Otro podría ser el PESTEL, que es exactamente muy parecido al FODA. E incluso la metodología, si quieres tú saber un poquito más de esto, tú lo puedes bajar de la ISO 31000. Nada más que ya hay una versión nueva. Ahorita también esa ya cambió, la 31000, 2000, creo que 18. Entonces, pero si quieres conocerte como referencia, puedes bajar la versión anterior, creo que es la 2015, y esa sí está en San Google. La bajas y ahí viene N cantidad de metodologías, Eric. No más como para que sepas cuál considerar. Porque incluso menciona la MEP, pero la MEP, vuelvo a repetir, esa es más para proceso. Entonces, ¿qué otra cosa, qué otra metodología? Por ejemplo, existe el HACCP, que se utiliza mucho en la parte de seguridad e higiene. Entonces, por eso yo les decía, esto tiene que ser un análisis bastante extenso. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer una sola persona. Y de ahí tú ya generas lo que son tus partes interesadas, Eric. O sea, una vez que ya generaste tu análisis, ahora sí, ejemplo, recursos humanos, ¿cuáles tus partes interesadas? Ah, pues es, por ejemplo, STPS, el IMSS, Infonavit, no sé, a lo mejor el SAT. Ah, ok, digo, estoy mencionando unas, ¿eh? Ok, ¿cuáles son ahora sí que, cómo te debes de comunicar con ellos? Ah, pues por ejemplo en el IMSS, pues me comunico por medio del portal, o tengo un consultor externo, etcétera. Entonces ahí ya vas también tú generando tu medio de comunicación, que al final eso es lo que también te pide la norma. Entonces por eso creo que es muy importante
ir haciendo esto para que tú puedas ir también teniendo tus planes de riesgo, que si te acuerdas lo vimos más adelante, porque te piden tus planes de contingencia. ¿Qué va a pasar en caso de que se te caiga el sistema y tú tienes que dar de alta gente? O sea, ¿qué vas a hacer? Entonces, el plan de riesgo ahí te dice, pues a lo mejor, pues ni modo, vas a tener que ir directamente al IMSS o vas a tener que hacerlo a lo mejor en tu casa y ahora sí que agarrar la red de tu casa. O sea, eso es a lo que te pide ahorita por eso les decía yo que la palabra riesgo las van a ver en todas las normas, porque ahorita lo más importante es atacar el riesgo o mitigarlo. Incluso te dice la norma ISO 31000, te dice tienes que controlarlo, mitigarlo, disminuirlo, e incluso hay una parte donde yo ya no estoy eh, ahora sí que no concuerdo con esa parte porque te dice eliminarlo. Y la verdad, ingeniero, yo te puedo decir que en ningún proceso que yo he conocido, puedes eliminar. O sea, he entrado a procesos, por ejemplo, estoy hablando de la Colgate-Palmolive, que es la Mission Hill, o Procter & Gamble, donde ya está totalmente semiautomatizado y aún así tienen riesgos. Entonces, realmente yo no estoy muy de acuerdo con la norma en cuestión de eliminarlo, porque realmente nunca lo vas a eliminar. O sea, lo puedes controlar, más no eliminar. Entonces, no sé si te pude contestar tu pregunta, Eric. Sí, sí me la contestaste. Digo, lo que quería era más que nada saber qué otro tipo de información podíamos presentarle al auditor o se le puede presentar en este punto, vaya. Y sí, creo que Sí, sí. Sí, sí, pues es ya el me queda más estudio. claro. Sí, es el estudio, el FODA o el PESTEL, así investigalo, Eric. Ahora sí que googlealo. Yo siempre les digo, pues utilicemos todas las herramientas que tenemos ahorita y vas a ver que ahí te va dando todo, y ya lo único que tienes que hacer, te vuelvo a repetir, sí tendrías que hacerlo por equipo multidisciplinario, Eric, porque bueno, a mí me ha pasado en las auditorías, Inge. ¿Y quién lo ha conformado? ¿Cómo lo hicieron? Entonces ya te pide ahí el análisis, te pide quién estuvo y todo. A mí sí me lo han pedido, Inge. Y la verdad es que hay unos que me dicen, no, a mí no me lo piden, pues a mí sí. Yo no sé si tuve mala suerte con el auditor, porque sí me lo pidió. Entonces yo mejor les recomiendo que sí lo hagan por equipo multidisciplinario. Y Muy te bien, digo, muchas gracias. chécate la ISO 31000, Inge. A lo mejor tengo que no vas a encontrar la nueva porque ya ves que las versiones nuevas nunca las suben, pero la viejita sí la vas a encontrar y esa te puede servir también como guía. Ok, ok. Aquí había puesto Hugo, no acepta respuestas. No, eso ya activamos la liga de la encuesta de calidad. La habíamos Ah, activado en cuanto acabaran la sesión de preguntas y respuestas, pero veo que ya algunos se adelantaron, entonces por eso ya la activamos, pero era eso. Pero si quieren, continúen con la sesión de preguntas y respuestas. Sí. Hola, ingeniera Paula. hola. Hola, buenas tardes. Habla Germán Hernández. Bueno, yo tengo más bien una pregunta a usted, que yo también entiendo que tiene mucha experiencia en la industria. Es más una pregunta personal. Yo me dedico o trabajo en el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, quisiera saber la opinión de usted en qué necesitaría yo para poder ingresar, o qué me consideras tomar en conocimientos o competencias para poder yo ingresar a la industria. Sí, así como un departamento de recursos humanos, a mí me gustaría trabajar en la industria automotriz. Entonces, ¿qué me recomendarías tú para que yo pudiera ser tomado en cuenta o poder participar en un proceso para una de estas empresas? Ok. Sí, Germán. Mira, pues principalmente conocimiento de IATF. Eso es lo que te van a pedir, porque acuérdate que tú como recursos humanos, pues tienes que estipular volvemos a lo mismo, ciertas competencias y ciertos conocimientos. Entonces, si tú quieres entrar ahí a una automotriz, sí necesitarías poner lo que es la norma IATF. Y obviamente, digo, si ya quieres ser auditor, pues también lo tomas. Digo, no hay ningún problema. Otro, Inge, que podrías llegar a tomar, mira, yo no te recomiendo mucho los cortus. Yo una vez me acuerdo que me contrataron para darle cortus a gente administrativa
Y la verdad, no es que no hayas, la verdad es que sí fue un poco complicado porque no conocen mucho los términos técnicos. Entonces, la verdad es que casi me tuve que ir muy abajo para explicarles, por ejemplo, qué es un rango de medición, qué es no sé si me entiendo. Entonces, obviamente me decían, entonces ahora ya entiendo por qué cuando vienen me dicen, es que estoy en el plan de control. Entonces, sí me tuve que bajar. Entonces, yo no te recomiendo que tomes todo, pero si tú me dices, ¿sabes qué? Es que yo sí le entiendo, pues adelante, y igual y tómate un Core Tools Overview. El Overview es de 24 horas, es como ahora sí que es como el rápido, así se le llama, pero lo que sí te recomiendo más es conocimiento de IATF, Inge. O sea, perdón, licenciado, es que a todos les digo Inge, perdón. No se Entonces, preocupe. entonces, a todos, sí, a todos los que, por ejemplo, yo aquí en la organización a la que pertenezco, porque sigo trabajando, eh, a mi gente, a todos, a todos, hasta la contadora le dimos IATF. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, cuando te auditen tienes que saber lo que te van a pedir. Entonces, qué mejor que ya sepas a qué es lo que te van a solicitar, a lo que pues estés adivinando, o que esté la persona del sistema a un lado y diciéndote así con el codo de pues es esto. Entonces lo que sí te recomiendo es que conozcas, pues ahora sí que la norma, a lo mejor que no te la aprendas, pero por lo menos que sí sepas qué es lo que te van a solicitar. Y más en los puntos 7, que no sé si te diste cuenta que es más el de ustedes, porque ahí viene toda la parte de competencia, viene toda la parte de conocimientos, incluso ya viene una parte de la norma que ya te pide la aplicación de la NOM 035, que ya ves que es ahorita la que está en boga. ¿Por qué? Porque es lo que son las cuestiones psicológicas que ya a todo el mundo Psicosocial. exactamente a todo el mundo nos está pegando, y ahí ya te pide incluso que tú como recursos humanos, ¿qué vas a hacer para evitar o mitigar este tipo de cosas que nos están sucediendo hoy en día? Entonces, por eso te digo, todo ese punto casi del 7 es más para ustedes, porque también te pide, por ejemplo, estudio ambiental de la organización, te pide actividades, por ejemplo, de participación, te pide la parte de la concientización, o sea, todo eso, te digo, el punto 7 prácticamente es tuyo. Pero qué mejor que conozcas todos los demás. Ok, excelente. Muchas gracias. No, al contrario, Germán. Hola, buenas tardes. Soy Hola, Efraín. Soy hola. Efraín. ¿Puede darnos unos ejemplos sobre el punto 10, de mejora continua? Mencionaba sobre indicadores. Sí, Efraín, mira, por ejemplo, ¿qué indicadores son los que te pide la norma? Por ejemplo, en los más comunes en cuestión de calidad, pues lo que es la medición del scrap. O sea, te pide que cuánto estás generando de scrap de acuerdo a tu materia prima que estás metiendo. Entonces, así se llama el indicador, medición de scrap. ¿Qué otro? Los famosos ppms, Efraín, que son las partes por millón. Entonces, estos ppms, por lo general, también es parte de un requisito del cliente, y el cliente, por ejemplo, te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a medir sobre 3 ppms mensuales o anuales. Ahora sí que ahí sí depende de cada cliente. Entonces, también te vas a medir por ppms. ¿Qué otro indicador? Por ejemplo, ahorita con el que está hablando con Germán, el de lo que es la famosa rotación de personal. Ese es otro indicador. O sea, ¿cuánto tiempo se está quedando nuestra gente con nosotros? Acuérdense que desafortunadamente Querétaro es uno de los estados donde más tenemos rotación de personal. ¿Por qué? Porque pues la gente así se sale y enfrente ya lo están contratando. Digo, desafortunadamente no tenemos lo que es la pertenencia a la organización, y entonces eso también es un indicador bastante importante dentro del área de recursos humanos, porque ahí es donde ellos miden qué tanto se está quedando la gente. Por eso le decía yo a Germán que ahorita ya hay muchas cosas que te pide la norma, porque lo que pretende es precisamente eso, evitar que la gente pues se vaya. O sea, lo que queremos o lo que quiere la norma es que la gente se quede y realmente conozca tanto su organización como su producto y su sistema, pues para realizar las cosas, pues no, sino con la calidad óptima, pues por lo menos con los requisitos que te están pidiendo tu cliente. Sí, Inge, sí te pude contestar tu pregunta, Efraín. Sí, está bien, muy bien. Muchas gracias. No, ¿de qué, Efraín? ¿Alguien más, ingenieros?
¿Alguien más gusta hacer alguna pregunta? Si no, para dar por concluido la parte de sesión de preguntas y respuestas. Solo una más de mi parte. Hola, Eric. Nuevamente, yo ya llené la parte de la encuesta. Digo, si me interesa lo que es el documento, el certificado. Un poquito de este tema. Les recordamos que la próxima semana tenemos otra conferencia gratuita que es sobre introducción a la norma aeroespacial AS 9100 y el 17, que es la próxima semana, vamos a tener otra conferencia sobre el tema de auditorías remotas o virtuales. Esto que se está usando mucho ahorita por el tema de la contingencia, puede ser aplicable para cualquier auditoría y cualquier cosa. Aquí todavía voy a estar conectado unos momentitos para quien tenga alguna duda o pregunta. Bien, muchas gracias. Muchas gracias.